¿Sabías que podrías estar cargando en tu ADN las llaves de supervivencia de una humanidad que oficialmente no existe? Mientras que en los libros de historia solo aparecen neandertales como nuestros únicos parientes extintos, la ciencia acaba de descubrir que hubo una tercera humanidad que no solo convivió con nosotros, sino que literalmente cambió nuestro código genético para siempre. Los denisovanos son la especie humana más exitosa de la que nunca escuchaste hablar. Y si vives en ciertas partes del mundo, especialmente si tienes ancestros asiáticos u oceánicos, es muy probable que tengas más en común con estos desconocidos de lo que imaginas. Esta no es otra historia aburrida sobre fósiles polvorientos. Es el descubrimiento revolucionario de que la evolución humana fue mucho más compleja, fascinante y colaborativa de lo que jamás sospechamos. La narrativa oficial nos enseñó que salimos de África, reemplazamos a algunas especies primitivas y colonizamos el mundo como conquistadores evolutivos. Pero resulta que esta historia es tan falsa como peligrosa, porque ignora completamente a los verdaderos maestros de la adaptación extrema, que nos regalaron las herramientas genéticas más sofisticadas que poseemos. Los denisovanos no fueron víctimas de nuestra expansión, fueron nuestros profesores de supervivencia, nuestros socios genéticos y los arquitectos invisibles de algunas de las adaptaciones humanas más impresionantes del planeta. Si quieres entender realmente de dónde vienen tus capacidades más extraordinarias y por qué algunas personas parecen tener superpoderes naturales para vivir en entornos extremos, necesitas conocer esta historia que está reescribiendo todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos. Imagínate por un momento que toda tu vida te contaron una historia simple. Nuestros ancestros salieron de África y conquistaron el mundo como una gran oleada uniforme. Pero resulta que esta narrativa, que parecía tan clara y directa, es apenas la punta del iceberg de una realidad mucho más fascinante y compleja. Cuando los Homo sapiens finalmente llegaron a Eurasia, no encontraron un continente vacío esperándolos como una página en blanco. Ya había vecinos establecidos, con sus propias historias, territorios y secretos genéticos que habían estado escribiendo durante cientos de miles de años. Los neandertales no eran simples primos primitivos, esperando ser reemplazados, sino sofisticadas sociedades que habían desarrollado tecnologías, arte y estrategias de supervivencia únicas para sus entornos. Y junto a ellos, en las vastas extensiones de Asia, vivían los denisovanos, esa humanidad misteriosa que apenas comenzamos a conocer, pero que dejó huellas profundas en nuestro ADN. Es como si hubiéramos descubierto que la historia que conocíamos era solo el primer capítulo de una novela épica, cuando en realidad se trataba de múltiples tramas entrelazándose desde el inicio. La migración humana no fue una autopista recta, sino una red compleja de caminos que se cruzaban, divergían y volvían a encontrarse. Esta revelación cambió para siempre nuestra comprensión sobre quiénes somos realmente como especie. No somos el producto de una sola línea evolutiva que triunfó sobre todas las demás, sino el resultado de encuentros, mezclas y intercambios genéticos que ocurrieron durante milenios. Cada vez que los científicos analizan genomas antiguos, descubren nuevas capas de complejidad en esta historia de convivencia. Los denisovanos, esos vecinos asiáticos que compartieron territorios con nuestros ancestros, tenían algo especial que ofrecer. Adaptaciones que resultarían cruciales para la supervivencia en entornos extremos. Y lo más sorprendente es que algunos de nosotros todavía llevamos esas herramientas genéticas en nuestro interior, como un regalo ancestral que sigue funcionando miles de años después. Hay lugares en este mundo que funcionan como encrucijadas naturales, donde diferentes culturas, idiomas y destinos se encuentran inevitablemente. Piensa en una estación de tren internacional, donde viajeros de distintas rutas convergen, intercambian historias y continúan sus caminos, dejando rastros de su paso. La cueva de Denisova, perdida en las montañas de Altai en Siberia, era exactamente eso. Una estación de frontera ancestral donde 3 especies humanas diferentes escribieron capítulos entrelazados de supervivencia. A más de 700 metros de altura, rodeada por un paisaje de frío extremo y alimentada por un río que proporcionaba recursos vitales, esta cueva se convirtió en el refugio perfecto para quien supiera aprovecharla. Lo fascinante de este lugar no es solo que diferentes grupos lo habitaron, sino cómo lo compartieron a lo largo de milenios.
Los neandertales llegaban durante ciertas épocas, establecían sus hogares, dejaban sus herramientas y sus huesos. Más tarde, los denisovanos ocupaban los mismos espacios, aprovechando las mismas ventajas estratégicas que habían atraído a sus predecesores. Y cuando los Homo sapiens finalmente aparecieron en escena, también encontraron en esta cueva el refugio ideal para sobrevivir a los duros inviernos siberianos. Pero aquí viene lo verdaderamente extraordinario. No solo se turnaron el espacio, sino que sus caminos se cruzaron de maneras íntimas y profundas, creando vínculos que trascendían las barreras de especie. El descubrimiento de Denny, esa niña híbrida cuyo ADN reveló una madre neandertal y un padre denisovano, nos mostró que estos encuentros no eran casuales ni superficiales. Su padre ya llevaba en sus genes trazas de encuentros anteriores con neandertales, evidenciando que estas mezclas habían estado ocurriendo durante generaciones. Era como si la cueva de Denisova fuera un laboratorio natural donde la evolución humana experimentaba con nuevas combinaciones genéticas. Los arqueólogos pueden rastrear estas ocupaciones alternadas a través de las capas sedimentarias, cada una contando una historia diferente pero conectada, como páginas de un libro ancestral donde cada especie agregaba su propio capítulo al gran relato de la supervivencia humana. En el mundo de la arqueología, durante décadas los huesos fueron los únicos testigos silenciosos del pasado. Pero imagínate descubrir que existe un narrador mucho más preciso y detallado escondido dentro de cada célula. El ADN se convirtió en el detective más poderoso de la historia humana, capaz de resolver misterios que los fósiles jamás podrían contarnos. En 2008, cuando los científicos analizaron un pequeño fragmento de hueso de dedo encontrado en la cueva de Denisova, no esperaban que esa mujer X les revelaría la existencia de una humanidad completamente desconocida. Era como encontrar una carta escrita en un idioma que nadie sabía que existía, pero que una vez descifrada, reescribiría por completo nuestra comprensión sobre quiénes habitaron este planeta antes que nosotros. Los fósiles de denisovanos son tan escasos que podrían caber literalmente en la palma de tu mano. Algunos dientes, un fragmento de dedo, pedazos de mandíbula. Pero sus genomas, esos sí que cuentan historias épicas con una precisión que haría envidiar a cualquier cronista. Cada secuencia de ADN es como una biblioteca ancestral que preservó no solo la identidad de estos seres, sino también sus encuentros, sus migraciones y sus legados genéticos. Cuando Denny apareció en escena, confirmando que era hija directa de un cruce entre neandertales y denisovanos, el ADN no solo validó teorías científicas, sino que se convirtió en el protagonista principal de esta historia. Ya no dependíamos de interpretar formas de cráneos o tamaños de dientes. Teníamos acceso directo al código genético que definía a estas especies. Lo que más me fascina es cómo esta revolución genética cambió las reglas del juego científico para siempre. Antes, un paleontólogo podía pasar décadas estudiando un solo hueso, tratando de extraer pistas sobre su origen y significado. Ahora, un pequeño fragmento óseo puede revelar no solo a qué especie pertenecía, sino también con quién se reprodujo, dónde vivió, qué adaptaciones desarrolló y cómo sus genes viajaron a través de continentes y milenios. El ADN denisovano nos enseñó que la ausencia de fósiles no significa ausencia de historia. Estos seres dejaron su firma genética grabada en las poblaciones humanas actuales, especialmente en Oceanía y el sudeste asiático, donde algunas personas llevan hasta un 6% de herencia denisovana en su código genético, como una biblioteca ancestral que sigue funcionando en pleno siglo XXI. Durante años, el mundo científico creyó que los denisovanos eran una curiosidad siberiana, confinados a las frías montañas de Altai como si fuera su único hogar posible. Pero la ciencia tiene una manera fascinante de desafiar nuestras suposiciones más cómodas, y el descubrimiento de la mandíbula de Xiae en el Tíbet fue como encontrar una pieza de rompecabezas en un lugar donde nadie esperaba que existiera. Esta mandíbula, hallada en la cueva de Baishilla a más de 3.200 metros de altura, no solo expandió el mapa denisovano, sino que reveló algo aún más impresionante. Estos seres no eran refugiados del frío, sino maestros de la adaptación que conquistaron algunos de los entornos más extremos del planeta. Era como descubrir que una especie que creíamos local tenía en realidad una red de distribución que rivalizaba con las grandes migraciones de la historia. La altitud del Tíbet no es broma.
Es un lugar donde el oxígeno escasea y donde la mayoría de los humanos modernos experimentarían serios problemas de salud sin adaptaciones específicas. Pero los denisovanos no solo sobrevivieron allí, sino que prosperaron durante más de 100.000 años, desde aproximadamente 160.000 años atrás hasta al menos 60.000, 45.000 años antes del presente. Imagínate la sofisticación que esto implicaba. No eran nómadas perdidos, sino poblaciones establecidas que desarrollaron tecnologías y estrategias de supervivencia específicas para la alta montaña. Y cuando los científicos comenzaron a encontrar más evidencias hacia el sureste asiático, incluyendo nuevas piezas desde lugares como Taiwán, el panorama se volvió aún más sorprendente. Su distribución no era un punto en el mapa, sino un abanico que se desplegaba desde Siberia hasta el sureste asiático, abarcando una diversidad geográfica y climática impresionante. Esta expansión territorial nos obligó a repensar completamente quiénes eran los denisovanos como especie. No estamos hablando de una población pequeña y aislada, sino de una humanidad que había logrado adaptarse exitosamente a una variedad de entornos que van desde las estepas frías de Siberia hasta las alturas extremas del Tíbet y las regiones tropicales del sudeste asiático. Cada nuevo descubrimiento geográfico agregaba capas de complejidad a su historia. Desarrollaron herramientas específicas para cada entorno, establecieron rutas de migración sofisticadas y mantuvieron poblaciones estables en lugares donde incluso los humanos modernos necesitarían tecnología avanzada para sobrevivir. Su legado genético, disperso por estas vastas regiones, sugiere que no solo viajaron extensamente, sino que se establecieron, se reprodujeron y dejaron huellas duraderas en múltiples poblaciones humanas que encontrarían milenios después. Cuando intentamos comprender las relaciones familiares en nuestra propia genealogía, a menudo nos perdemos después de unas pocas generaciones, pero los genetistas han logrado algo extraordinario: rastrear parentescos que se remontan a cientos de miles de años. La separación entre neandertales y denisovanos ocurrió hace aproximadamente 390.000 a 470.000 años, un momento en la prehistoria donde estas dos ramas de la humanidad tomaron caminos evolutivos diferentes, pero paralelos. Imagínate dos hermanos que se van a vivir a continentes distintos y desarrollan culturas completamente diferentes, pero que ocasionalmente se reencuentran en festivales familiares donde intercambian historias, técnicas y, en este caso, genes. Eso era exactamente lo que pasaba entre estas especies: separaciones seguidas de reencuentros íntimos que dejaron rastros genéticos duraderos. Lo fascinante de esta cronología es que no fue una separación definitiva y permanente, sino una historia de encuentros repetidos que se extendieron durante milenios. Los análisis genómicos revelan múltiples episodios de flujo genético entre estas poblaciones, como si fueran ondas en un estanque que se cruzan y se amplifican mutuamente. Cada vez que diferentes grupos se encontraban, ya sea en cuevas compartidas, territorios de caza superpuestos o rutas migratorias coincidentes, ocurrían intercambios que enriquecían los reservorios genéticos de ambas especies. Es como si la evolución humana fuera una partitura musical compleja, donde diferentes instrumentos tocaban melodías independientes que ocasionalmente se armonizaban en hermosos acordes híbridos. Para visualizar estos procesos temporales sin perderse en la complejidad científica, imagina una línea de tiempo donde hace 500.000 de años, una población ancestral común se divide en 3 caminos. Uno lleva a los neandertales hacia Europa, otro conduce a los denisovanos hacia Asia, y el tercero eventualmente producirá a los humanos modernos en África. Pero estos caminos no son líneas rectas que nunca se cruzan, son senderos serpenteantes que se separan, se acercan, se encuentran brevemente y vuelven a divergir, creando un patrón de intercambio genético que enriqueció a todas las especies involucradas. Los denisovanos no solo intercambiaron genes con neandertales, sino que también dejaron su huella en los primeros Homo sapiens que llegaron a Asia, creando un legado genético que todavía podemos detectar en poblaciones humanas actuales, especialmente en Oceanía y el sudeste asiático. Una de las tendencias más peligrosas cuando estudiamos el pasado es asumir que las poblaciones antiguas eran bloques uniformes y homogéneos, como si todos los denisovanos fueran copias idénticas salidas de la misma fábrica evolutiva. Pero la realidad genómica nos cuenta una historia mucho más rica y matizada.
Los denisovanos no eran un pueblo único con una sola cultura y un solo linaje, sino múltiples ramas evolutivas que se dispersaron por Asia, desarrollando características distintivas según sus entornos específicos. Las evidencias genómicas encontradas en poblaciones actuales de Papúa Nueva Guinea y el archipiélago de Wallacea revelan la presencia de linajes denisovanos diferentes, cada uno con su propia firma genética particular. Era como si hubiera hermanas evolutivas que hablaran dialectos diferentes del mismo idioma ancestral, cada una adaptándose a las particularidades de su región. Imagínate los denisovanos como una gran familia extendida que se dispersó por todo un continente, donde cada grupo desarrolló sus propias tradiciones, tecnologías y adaptaciones según las demandas específicas de sus territorios. Los denisovanos de las montañas siberianas enfrentaban desafíos completamente diferentes a los que vivían en las alturas del Tíbet o los que se establecieron en las islas tropicales del sudeste asiático. Con el tiempo, estas diferencias ambientales se tradujeron en variaciones genéticas detectables, creando lo que los científicos llaman múltiples pulsos de introgresión en las poblaciones humanas posteriores. Cada encuentro con humanos modernos dejaba rastros genéticos únicos, como si cada grupo denisovano tuviera su propia colección de herramientas evolutivas para ofrecer. Esta diversidad interna nos ayuda a entender por qué el legado genético denisovano es tan variable entre las poblaciones humanas actuales. No es que algunos grupos recibieron más herencia denisovana que otros, sino que recibieron herencias de diferentes tipos de denisovanos, cada uno especializado en adaptaciones específicas. Los habitantes de las tierras altas del Himalaya heredaron principalmente genes relacionados con la adaptación a la altitud, mientras que las poblaciones isleñas del Pacífico recibieron un cóctel genético diferente, optimizado para otros desafíos ambientales. Es como si cada encuentro ancestral hubiera sido una transacción comercial especializada, donde los humanos modernos adquirían exactamente las adaptaciones que necesitaban para prosperar en sus nuevos hogares, creando un mosaico genético que refleja tanto la diversidad de los denisovanos como la variedad de ambientes que colonizaron posteriormente. Muchas veces pensamos en la herencia ancestral como algo romántico pero abstracto, como recuerdos familiares que guardamos en álbumes polvorientos sin utilidad práctica. Pero lo que los denisovanos nos dejaron es completamente diferente. Son herramientas biológicas funcionales que siguen trabajando en nuestro cuerpo miles de años después de su extinción como especie independiente. Algunas poblaciones actuales, especialmente en Oceanía, llevan hasta un 6% de ADN denisovano corriendo por sus venas. Y esto no es solo una curiosidad genética sin consecuencias, es como si hubieran heredado un kit de supervivencia ancestral que les permite prosperar en entornos donde otros humanos modernos tendrían serias dificultades. El caso más impresionante de esta herencia práctica lo encontramos en los tibetanos, quienes poseen una variante del gen EPAC1 que les permite vivir cómodamente en altitudes donde la mayoría de nosotros experimentaríamos hipoxia severa. Esta adaptación a la altitud no es una ventaja menor o teórica, es la diferencia entre prosperar y morir en uno de los entornos más desafiantes del planeta. Los tibetanos con herencia denisovana pueden vivir, trabajar y formar familias a alturas donde el oxígeno es tan escaso que otros humanos necesitarían equipos especializados solo para funcionar básicamente. Pero las contribuciones denisovanas van mucho más allá de la adaptación a la altitud. Las investigaciones recientes han identificado genes relacionados con el sistema inmunológico que ayudan a combatir patógenos específicos de ciertas regiones, así como adaptaciones metabólicas que optimizan el procesamiento de nutrientes en dietas particulares. Es como si los denisovanos hubieran sido beta testers de la evolución humana, probando diferentes configuraciones genéticas en diversos entornos y guardando las mejores soluciones para las generaciones futuras. Lo verdaderamente extraordinario de esta herencia genética es que no se trata de vestigios inútiles del pasado, sino de tecnología biológica de vanguardia que sigue siendo relevante y funcional en el presente. Cada vez que un descendiente de poblaciones con herencia denisovana escala una montaña sin experimentar mal de altura, o resiste naturalmente ciertos tipos de infecciones, o procesa eficientemente alimentos específicos de su región, está utilizando innovaciones evolutivas que fueron perfeccionadas por sus ancestros denisovanos hace cientos de miles de años.
Tu cuerpo podría estar ejecutando programas genéticos que fueron escritos en las cuevas de Siberia y refinados en las alturas del Tíbet. Programas tan efectivos que la evolución los conservó intactos a través de milenios, porque simplemente funcionan mejor que cualquier alternativa disponible. Por mucho tiempo, las especies humanas extintas fueron relegadas al papel de fantasmas evolutivos, seres primitivos que apenas sobrevivían en los márgenes de la historia hasta que llegáramos nosotros para tomar el protagonismo. Pero las evidencias arqueológicas de Baishilla nos cuentan una historia completamente diferente sobre los denisovanos. Eran maestros artesanos, cazadores especializados y tecnólogos sofisticados que habían desarrollado un dominio impresionante sobre algunos de los entornos más hostiles del planeta. En esta cueva tibetana, a más de 3.000 metros de altura, los arqueólogos encontraron talleres completos donde procesaban carne y pieles con una precisión que habría hecho envidiar a cualquier carnicero moderno. No estamos hablando de supervivencia desesperada, sino de una industria organizada que convertía recursos naturales en herramientas, ropa y alimento, con una eficiencia que demuestra décadas o siglos de experiencia acumulada. La especialización de su caza revela una comprensión profunda del ecosistema de alta montaña que los rodeaba. Cazaban ovejas azules, esos esquivos habitantes de las cumbres tibetanas que requieren técnicas de caza extremadamente sofisticadas, debido a su agilidad y conocimiento del terreno montañoso. También abatían yaks, esos gigantes peludos perfectamente adaptados al frío extremo, lo que implicaba no solo fuerza y coordinación grupal, sino también el desarrollo de armas y estrategias específicas para presas de gran tamaño. Sus herramientas óseas, meticulosamente talladas y pulidas, no eran improvisaciones desesperadas, sino instrumentos especializados diseñados para tareas específicas. Agujas para coser pieles, punzones para perforar cuero, raspadores para limpiar huesos, cada uno optimizado para su función particular. Imagina el final de un día de trabajo en uno de estos talleres denisovanos. El sol se pone detrás de los picos nevados del Himalaya, y en el interior de la cueva, iluminados por el resplandor de fogatas cuidadosamente mantenidas, artesanos expertos trabajan huesos recién obtenidos, con la paciencia de quienes han perfeccionado su oficio durante generaciones. El sonido rítmico del tallado se mezcla con conversaciones en un lenguaje que nunca conoceremos, mientras las herramientas toman forma bajo manos expertas que saben exactamente qué presión aplicar y en qué ángulo trabajar cada superficie. Estos no eran sobrevivientes marginales aferrándose desesperadamente a la vida en un entorno hostil. Eran ingenieros de la supervivencia que habían convertido uno de los lugares más difíciles de la Tierra en su hogar próspero, dejando atrás evidencias de una maestría técnica que seguimos descubriendo y admirando miles de años después. Ahora que conoces la verdad sobre los denisovanos, ¿te das cuenta de que la historia que te contaron sobre la evolución humana era apenas un borrador incompleto? Esta no es información que vas a encontrar en documentales superficiales o artículos de Wikipedia. Es conocimiento de frontera que está revolucionando nuestra comprensión sobre quiénes somos realmente como especie. Pero aquí viene la pregunta que debería mantenerte despierto por las noches. Si los científicos pudieron estar tan equivocados sobre algo tan fundamental como cuántas especies humanas existieron, ¿qué otras verdades sobre nosotros mismos estamos ignorando completamente? ¿Qué otros secretos evolutivos están esperando a ser descubiertos en nuestro ADN? El conocimiento que acabas de adquirir te pone en una posición privilegiada, pero también te da una responsabilidad. Mientras la mayoría de las personas siguen creyendo en narrativas simplificadas sobre la evolución humana, tú ahora entiendes que somos el resultado de una colaboración ancestral extraordinaria. ¿Vas a quedarte callado con esta información? ¿O vas a usarla para cambiar conversaciones, desafiar suposiciones y expandir la manera en que otros ven nuestra historia como especie? ¿Vas a seguir aceptando explicaciones superficiales sobre las capacidades humanas? ¿O vas a buscar las verdaderas fuentes evolutivas de nuestras adaptaciones más impresionantes? Si este contenido te voló la mente tanto como a mí cuando lo descubrí, necesitas suscribirte al canal y activar las notificaciones ahora mismo, porque esto es solo el comienzo de un viaje científico que va a transformar completamente tu perspectiva sobre la humanidad. Cada semana estamos destapando más secretos evolutivos, más descubrimientos genómicos revolucionarios
y más evidencias de que nuestra historia como especie es infinitamente más fascinante de lo que nos enseñaron. No te pierdas las próximas revelaciones que van a seguir reescribiendo todo lo que creías saber sobre ti mismo y sobre nuestra extraordinaria herencia ancestral.